Ve, es que aquí es donde se queda como iniciando, pero ya no progresa. Ya está. Pero está en el mid. La cámara. Y ahora. Dejar de comer. Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos minutos para que se terminen de conectar las personas y poder iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Espérate, me puse buena. A mí tampoco me sale. Qué gusto. Solo hay una persona conectada. Y es que... Pero mira cómo sale. Así, así es. Solo estamos conectadas las tres. No me parece quiénes lo están viendo. Sí, qué triste. Bueno, ¿qué horas empezamos? ¿Cómo lo hago? Tú me vas diciendo. Y en Facebook. Hola. ¿Se escucha? No, ahí no. Así porque ahorita desactivamos el micrófono. Sí se escucha. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación y cáncer de mama. Para mí es un gusto compartir el tema con ustedes.
Mi nombre es Emma Isabel Chutaperé, soy nutricionista y el día de hoy pues vamos a iniciar con un tema nuevamente conmemorando el mes de la prevención del cáncer de mama, ¿verdad? Les damos la cordial bienvenida de parte del dispensario San José y les sugerimos y les pedimos que si tienen alguna duda nos la puedan dejar en los comentarios y las estaremos resolviendo al final de la presentación. Espérese, espérese porque estoy muy nerviosa. Empezamos definiendo en términos simples qué es el cáncer. El cáncer es la división y reproducción anormal de células dañadas que invaden algunas partes del cuerpo. Esta es una definición muy sencilla que nos ayuda a entender qué es el cáncer. En condiciones generales, nuestro cuerpo tiene la capacidad de ir eliminando todas las células dañadas o que presenten alguna anomalía. Sin embargo, cuando presentamos un proceso de cáncer, pues todas estas células, en lugar de ser eliminadas, se van reproduciendo. Esto es en términos generales, como les explico, y nos sirve para tener una idea general sobre qué es el cáncer. Existen factores de riesgo que condicionan esta enfermedad. Es importante resaltar que es multifactorial, ¿verdad? Que no es solo una condición la que va a predisponer a padecerla. Entre los factores de riesgo principales encontramos la genética, ¿verdad? Que condiciona de un 15 a un 20%. Lo más importante son los factores medioambientales, ¿verdad? Que condicionan la enfermedad de un 80 a 85%. En los factores medioambientales, pues influyen varios, ¿verdad? Entre los principales tenemos el sobrepeso, la alimentación, ¿verdad? La falta de hábitos adecuados en la alimentación y el consumo de alcohol y tabaco, ¿verdad? El consumo frecuente de estos componentes. En el caso de tabaco no es que la persona como tal le fume, ¿verdad? Pero exponerse a un ambiente donde haya constantemente humo de tabaco también es un factor de riesgo. Bájale volumen. Iniciamos hablando sobre el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Y de cómo este influye o cómo puede ser un factor de riesgo para presentar cáncer. Es importante resaltar, ¿verdad?, que cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, no nos referimos únicamente a los kilos o libras que una persona presenta, ¿verdad?, sino que se relaciona directamente con la grasa visceral que se almacena en el área abdominal. Esto es muy importante resaltarlo, ¿verdad?, porque no quiere decir que una persona con complexión pequeña no esté exenta de padecer o no tenga este factor de riesgo, ¿verdad? Como explicamos, se relaciona mucho con la grasa visceral, que la podemos medir a través del área abdominal, ¿verdad? Entonces, no, el hecho de tener una condición o una complexión corporal grande no es el único factor de riesgo, ¿verdad? También personas con complexión pequeña pueden tener este riesgo. ¿Y cómo funciona esto? La grasa visceral a la hora de almacenarse en nuestros tejidos, ¿verdad? En el área abdominal, pues se convierte en un órgano endocrino, ¿verdad? Quiere decir que secreta diversas hormonas en cantidades frecuentes o grandes y esto es lo que condiciona como un factor de riesgo. Además de convertirse en un órgano endocrino, genera resistencia a la insulina. La insulina también es una hormona que al presentarse en grandes cantidades en nuestra sangre, pues también predispone a la proliferación de células dañadas. Es decir, si ya tenemos un factor de riesgo de células dañadas y al tener resistencia a la insulina, se pueden proliferar de una manera más fácil, lo cual constituye un factor de riesgo. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el sobrepeso? Pues la actividad física juega un papel muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de actividad física, no nos referimos únicamente a hacer rutinas de ejercicio muy grandes o muy tardadas o que impliquen un esfuerzo físico muy grande, ¿verdad? Hay actividades pequeñas que podemos ir desarrollando día a día
y que nos permiten mantenernos activos. Entre ellas las caminatas ligeras todos los días, ¿verdad? Es importante que nos mantengamos activos o activas, ¿verdad? Como caminar hacia el trabajo mientras podamos, ¿verdad? Practicar bailes como zumba, ¿verdad? Que también nos permite estar activos y practicar algún deporte, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque además de generar actividad física, pues promueve la convivencia entre un grupo de amigos. Y si estamos hablando de prevención, también es importante que incluyamos a los niños, ¿verdad? En este ámbito de pandemia, pues el uso de celulares, de dispositivos móviles, ha limitado mucho que los niños jueguen al aire libre, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de prevenir el sobrepeso y la obesidad, pues también desde niños es un hábito que debemos ir creando, ¿verdad? Y lo hacemos a través de la promoción de juegos al aire libre, ¿verdad? Siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Ahora vamos a hablar específicamente de la alimentación y cáncer, ¿verdad? Que es el tema principal de esta reunión. Iniciamos abordando o hablando acerca de alimentos que presentan un alto riesgo, ¿verdad? Pues existen muchos alimentos a- que actualmente consumimos, ¿verdad? Que sí pueden presentar un factor de riesgo para presentar estas enfermedades. Entre ellas tenemos las carnes procesadas, ¿verdad? Que son más conocidas como embutidos, ¿verdad? Estos productos son de alto riesgo, ¿verdad? Porque contienen un componente llamado nitrato, ¿verdad? Que sirve como conservante, que también le da la característica de color rojo de estos alimentos. Sin embargo, al consumirlos y pasar por nuestro tracto gastrointestinal, se convierten en nitrosaminas, las cuales pues son cancerígenas, ¿verdad? Entonces, las carnes procesadas, específicamente los embutidos, representan un alto riesgo, ¿verdad? O son alimentos de alto riesgo de padecer esta enfermedad. También los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Todos los alimentos empacados, sopas de vaso, bebidas azucaradas, snacks con altos contenidos de grasa, ¿verdad? Todos estos productos pasan por una serie de procesos de conservación, ¿verdad? Dentro de sus componentes también tienen muchos elementos que pueden ser factor de riesgo para padecer estas enfermedades. Entonces, pues sí, representan un alto peligro para nuestra salud. También hablamos de la comida rápida, ¿verdad? Que son alimentos listos para el consumo, ¿verdad? Que ya están preparados, sin embargo, presentan un alto contenido de grasas saturadas. Es importante recordar en este punto, ¿verdad?, que el hecho de que estos alimentos representen un alto peligro o, sí, un alto riesgo no significa que nunca los podamos consumir. Es importante que aprendamos que un alimento por sí solo no predispone a alguna enfermedad. Sin embargo, el consumo frecuente de estos productos es lo que genera que sean dañinos, ¿verdad? O que presenten un riesgo mayor. Pasamos al siguiente punto. Después de conocer en términos generales cuáles son los alimentos potencialmente dañinos o que podrían alterar que representa un alto factor de riesgo, vamos a hablar de cómo sería la alimentación para prevenir el cáncer, ¿verdad? Pues hay muchas indicaciones, ¿verdad? Vamos a hablar en términos generales. Iniciamos con que es necesario llevar una dieta o una alimentación completa y equilibrada, ¿verdad? Cuando hablamos de alimentación completa y equilibrada, nos referimos a que nuestros alimentos o nuestras comidas contengan todos los grupos de alimentos distribuidas en las porciones adecuadas entre sí. Es importante resaltar. Generalmente te habla mucho de los carbohidratos, ¿verdad? Que son alimentos que no debemos consumir. Sin embargo, los necesitamos para realizar las funciones básicas de nuestro cuerpo. Entonces, lo importante aquí es mantener las porciones apropiadas entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo, una ilustración, perdón, una ilustración sobre cómo debe ser el plato, ¿verdad? Aquí nos lo ejemplificamos de forma gráfica. La mitad del plato idealmente debe contener vegetales, ¿verdad? Lo que más nos gusta, los que tengamos en casa.
Un cuarto del plato debe estar contenido con carbohidratos, ¿verdad? Que en esto tenemos arroz, fideos, papas y el otro cuarto del plato pues es nuestra fuente de proteína, ¿verdad? Hablamos de carnes, huevo, queso, que podemos ir variando según nuestras condiciones. Aquí también tenemos una ilustración sobre cómo podemos nosotros medir las porciones a través de las manos, ¿verdad? Em, todos estos procesos o todas estas cantidades es necesario individualizarlas, ¿verdad? Aquí lo vamos a hablar, como dije en un principio, en términos generales. Sin embargo, cada persona tiene requerimientos nutricionales específicos y por lo tanto es necesario personalizar todos estas cantidades. Sin embargo, es una manera fácil. Estas imágenes nos ayudan a medir cuánto necesitamos. Empezamos con la primera imagen que presentamos, que es una taza, ¿verdad? Frutas de temporada, ¿verdad? Banano, manzana, durazno, picadas. Estas las medimos en unidades. También podemos presentar frutas como piña, sandía, ¿verdad? Que las medimos con la mano, con el puño cerrado, que representa una taza. Como dije, durante el día va variando las necesidades de cada persona, pero podríamos hablar de una cantidad mínima de fruta de una taza para todos. Segundo, tenemos las dos palmas de la mano juntas, ¿verdad? Que equivalen aproximadamente a dos tazas, ¿verdad? Esta representa una cantidad aceptable de porciones de verduras, ¿verdad? Las manos cerradas más o menos nos ayuda a identificar cuántas porciones de verduras necesitamos. La tercera imagen nos muestra la palma de la mano cerrada, ¿verdad? Esta representa la porción de cereales que hablamos en el plato anterior, nos lo mostraba. Ahí entra todo lo que son pastas, arroz, frijoles, habas, lentejas, ¿verdad? Que es más o menos media taza la que necesitamos. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos medirlas en términos generales. También tenemos nuestra palma de la mano que nos ayuda a medir las porciones de proteína, ¿verdad? La palma de la mano nos indica más o menos la cantidad que debemos de consumir durante el día. También el puño cerrado nos indica un vaso de bebidas lácteas o encaparina, ¿verdad? Que en nuestro entorno es un alimento que complementa mucho nuestra dieta. Y finalmente, en la última imagen presentamos nuestro pulgar arriba, ¿verdad? Que representa aproximadamente una cucharada, ¿verdad? Ahí tenemos todos los aceites, cremas y azúcares, ¿verdad? Todos estos productos, la cantidad que cada persona necesita, sí debe ser individualizado, ¿verdad? Entonces no puedo dar una cantidad específica para todos porque se basa en las condiciones y necesidades de cada persona. Continuando con la alimentación en la prevención de cáncer, también hablamos que la dieta debe ser adecuada, ¿verdad? Cuando hablamos de una dieta adecuada nos referimos a que sea acorde a los gustos, a la cultura de cada persona, siempre tomando en cuenta que se ajuste a los recursos económicos, ¿verdad? Sin que ello signifique sacrificar otras características. Es decir, que nuestra dieta se adapte a lo que nosotros podamos consumir, a lo que estamos acostumbrados culturalmente, ¿verdad? Sin dejar de, por ejemplo, comprar un alimento que sea más caro. em, ¿Verdad? Eso no sería como adecuado, sino se tiene que adecuar la dieta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y finalmente hablamos de una alimentación variada, ¿verdad? ¿Cómo logramos la alimentación variada que incluya diferentes alimentos de cada grupo, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen sobre los tres macronutrientes importantes que debemos incluir en nuestra dieta. Entre ellas tenemos los carbohidratos, ¿verdad? Como fuente de carbohidratos encontramos diversos alimentos, ¿verdad? Entre ellos el pan, las tortillas, los frijoles, las frutas y verduras también entran dentro de este grupo. Entonces la clave es tratar de ir variando, ¿verdad? Consumir diferentes alimentos. También tenemos las fuentes de proteína, ¿verdad? Entre ellas las carnes, el pollo, los huevos, el queso. Y finalmente las grasas, ¿verdad? Siempre elegir grasas saludables como el aguacate, las semillas, ¿verdad? El aceite de oliva, que funcionan muy bien.
Otras formas de variar la dieta y que nos puede ayudar a definir a ir variando y obtener más variedad de nutrientes es a través de los colores, ¿verdad? No debemos incluir todos los colores todos los días, sin embargo, semanal o quincenalmente debemos ir eligiendo alimentos de diferentes colores. Al variar la alimentación por colores, obtenemos diversas fuentes de nutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, los alimentos verdes nos aportan muchos antioxidantes, los alimentos de color rojo nos aportan licopeno, ¿verdad? Las vitaminas y minerales que encontramos en los demás colores también ayudan mucho a diversificar nuestra dieta y a obtener más vitaminas. Es importante, ¿verdad?, que aprendamos a comer por amor y salud en lugar de comer por temor a enfermar, ¿verdad? Las recomendaciones que di antes fueron en términos generales, ¿verdad? No es, digamos, es una guía de cómo debe ser la alimentación para todas las personas, ¿verdad? O sea, sí sirve para prevenir el cáncer, pero si se dan cuenta, pues son como mensajes claves o básicos que debemos ir adaptando a nuestra alimentación. Aprendamos a comer por amor y por salud para cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? En agradecimiento a todas las actividades que nosotros podemos realizar, pues también hay que cuidar un poquito lo que nosotros comemos, ¿verdad? Sabemos que los alimentos son la energía, nos brindan la energía y los nutrientes necesarios para que nosotros nos podamos desenvolver. Entonces también es una cuestión de tener mucho cuidado de qué es lo que nosotros consumimos. Vamos a hablar de una tercera clave, ¿verdad? Que es alimentación durante el tratamiento con cáncer. Em, Aquí vamos a hablar nuevamente en términos generales, ¿verdad? Ya que este debe ser un proceso personalizado. Cada persona con este diagnóstico pues presenta diferentes características, ¿verdad? Según la etapa del proceso o de la enfermedad en la que se encuentre. Entonces, pues los síntomas van a ir variando y por eso debe ser un acompañamiento personalizado. Se necesita de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque sabemos que se debe abordar desde diferentes enfoques, ¿verdad? Entre ellos el tratamiento médico es indispensable, ¿verdad? El tratamiento personalizado a través de un nutricionista también es importante y no debemos olvidarnos del acompañamiento psicológico, ¿verdad? Que es uno de los indispensables para lograr afrontar esta enfermedad. Vamos a iniciar con recomendaciones generales, ¿verdad? Y en esta la más importante es la higiene de los alimentos, ¿verdad? Como sabemos, cuando una persona con tratamiento de cáncer, el sistema inmune está comprometido, ¿verdad? Entonces, el riesgo de enfermarse por enfermedades aumenta, ¿verdad? Y aquí es importante la higiene en todos los aspectos, ¿verdad? Desde antes de preparar los alimentos, donde se compran, ¿verdad? Tienen que ser lugares donde los alimentos estén tapados, ¿verdad? Antes de cocinarlos, el proceso de desinfección es muy importante. La persona encargada de preparar los alimentos debe lavarse muy bien las manos, ¿verdad? Porque a la hora de manipular representa un alto riesgo si las manos con las que se van a preparar pues no están debidamente limpias. Aquí también tenemos una imagen que nos muestra la cocción, ¿verdad? Los alimentos deben estar bien cocidos para garantizar que a través de ese proceso pues se elimine cualquier fuente de contaminación que el alimento pueda tener. También vemos la contaminación cruzada, ¿verdad? Que debemos evitarla a toda costa en este tipo de pacientes. La contaminación cruzada en los alimentos es cuando en una misma superficie se combinan alimentos cocidos con alimentos crudos, generalmente crudos como carne o pollo que se combinan con alimentos como verduras listas para consumir. Entonces, esto genera una gran contaminación y es un gran factor de riesgo para enfermar a la persona que se encuentra durante el tratamiento en cáncer. La preparación de alimentos también es muy importante, ¿verdad? Las personas que se encuentran en esta etapa, pues una de los efectos secundarios del tratamiento, ¿verdad? Son los síntomas gastrointestinales. Entonces, pues se pierde mucho el gusto, ¿verdad? El apetito,
Por lo tanto, es recomendable variar la frecuencia de los alimentos y la forma de prepararlos, ¿verdad? En la forma de prepararlos podemos mencionar asados, cocidos, al vapor, horneados, ¿verdad? Y la presentación es muy importante, ¿verdad? El plato debe de ser llamativo. Hablamos nuevamente de los colores, que debe estar colorido, ¿verdad? Para que sea más atractiva para la persona que la va a consumir. La consistencia de los alimentos también es muy importante, ¿verdad? Es recomendable brindar alimentos blandos, fáciles de masticar y de ser necesarios en forma de puré. Esta recomendación va muy encaminada a disminuir el esfuerzo que la persona pueda ejercer en el proceso de masticación, ¿verdad? Entonces, los alimentos tienen que ser fáciles de digerir, ¿verdad? Para evitar pues complicaciones a la hora de estar consumiendo los alimentos. La frecuencia de los alimentos también es muy importante, ¿verdad? Es necesario realizar varias comidas al día en pequeñas tomas, generalmente comidas 6 o 7 veces en el día, porque estas personas el consumo es muy bajo, entonces pues al aumentar la frecuencia de las comidas, aunque la persona coma en pequeñas cantidades, si lo hacemos constantemente, pues se evita que pierda mucho peso, ¿verdad? Y no es recomendable por ningún motivo omitir los tiempos de comida, ¿verdad? Aunque sean porciones pequeñas, pero siempre es necesario estar consumiendo alimentos constantemente. Los condimentos naturales juegan un papel muy importante en la alimentación de personas con cáncer, ¿verdad? Porque estos ayudan a mejorar el sabor de las comidas. Em, es muy importante, como hablamos, se pierde el gusto, ¿verdad? También a través de los condimentos, pues se mejora el sabor de los alimentos, entonces resulta más atractivo o es más fácil que una persona que esté en tratamiento con cáncer los acepte. También es recomendable que administrar líquidos como agua pura fuera de las horas de comida para evitar la saciedad temprana. Nos referimos a que debe, por ejemplo, la persona tomar agua antes de consumir los alimentos o después, no durante el transcurso, porque presentan saciedad temprana. Entonces, quizá por tomar mucha agua pura, dejan de consumir alimentos. Entonces, es preferible brindar este tipo de líquidos antes o después de las comidas principales. Otras recomendaciones generales pues es evitar alimentos con poco valor nutritivo como el café, infusiones y caldos, ¿verdad? Esto nuevamente hablando de que existe un vaciamiento, que las personas se llenan como más rápido. Entonces, si brindamos alimentos con poco valor nutritivo como el café, pues las personas no se están nutriendo, ¿verdad? Entonces, preferimos brindar alimentos con alto contenido energético, como son licuados de frutas, ¿verdad? Los podemos combinar con leche, con atoles o con fórmulas especializadas. Las fórmulas especializadas están en el mercado y son un buen complemento para estas personas, ¿verdad? Porque contienen muchos nutrientes y en poco volumen o en poca densidad, pues aportamos una gran cantidad de nutrientes. Siempre es importante individualizarlo con cada paciente, ¿verdad? Que cada paciente tenga un proceso o un acompañamiento nutricional especializado según la etapa en la que se encuentra. Y aquí nuevamente vamos a recordar que la prevención es lo importante, ¿verdad? Y hacemos alusión a la frase tócate para que no te toque, ¿verdad? Eh, refiriéndonos al autoexamen que todas debemos de practicarnos, ¿verdad? Para prevenir para prevenir el cáncer de mama. Estas son, pues ha sido la pequeña guía que teníamos preparada para hoy sobre alimentación. Esperamos sus dudas, sus preguntas en este momento. Las pueden escribir a través del chat para que las vayamos contestando. Vamos a esperar unos minutitos.
si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el tema. Después ver, hay una. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros y compañeras de Dispensario Made Cabrini por acompañarnos en esta sesión. Yeah. Creo que Lidia se refiere específicamente a la nutrición de niños y pues sí, en términos generales, pues no es muy recomendable brindar este tipo de alimentos. Yo me refería específicamente a personas que se encuentran en un proceso de recuperación de cáncer, pero tampoco es recomendable para niños, ¿verdad? Porque se encuentran en una etapa de crecimiento y como hablamos, pues el café no tiene como tantos nutrientes, entonces los niños pueden, su capacidad gástrica es pequeña, entonces si les damos constantemente café, pues no se están nutriendo completamente, ¿verdad? Entonces no es que no sea un alimento que nunca se les pueda dar, ¿verdad? Pero la cantidad debe de ser moderada, ¿verdad? Y no debe ser pues frecuente. ¿Hay alguna otra duda? No se escucha. Solo, ¿verdad? Lidia. Esta es una muy buena pregunta y es una pregunta muy frecuente. Y es importante también que entendamos que no existe un alimento como tal que previene el cáncer o no existe un alimento específico que nos predispone a tener cáncer, ¿verdad? Como explicamos en un principio, pues son factores es una enfermedad multifactorial, ¿verdad? Y entonces sería un error hablar de un alimento específico para prevenir, ¿verdad? Todas las recomendaciones que dimos al principio, comer variado, comer equilibrado, tener diferentes colores en la alimentación, pues son realizar actividad física, ¿verdad? Son recomendaciones que nos ayudan a disminuir en algún momento el factor de riesgo que podamos presentar. Sin embargo, al tener todos estos alimentos, pues no garantizamos, ¿verdad? Que nunca podamos tener este tipo de enfermedades. Disminuimos el factor de riesgo, sí, pero nuevamente vamos a que no existe un solo alimento que ayude a prevenir, ¿verdad? Hay alimentos específicos que tienen propiedades que sí en algún momento podrían ayudar un poquito más, sin embargo, por sí solos pues no, no nos ayudan a prevenir, ¿verdad? Es todo completo, como global, la dieta o lo que hacemos día a día, lo que va a ayudar
a que no tengamos o que disminuyamos el factor de riesgo que podamos presentar ante esta enfermedad. Nuevamente, Lidia Azucena nos comparte una pregunta que dice, ¿qué exámenes hay que realizarse después de encontrar alguna anomalía en la mama? Después de usted hacerse el autoexamen, ay, ¿sí se escucha? Perdón, después de usted hacerse el autoexamen, ¿verdad? Y descubrir alguna anomalía, la recomendación es que asista a un puesto de salud, ¿verdad? En donde un profesional pueda evaluarla y pueda darle una indicación de si sí existe un factor de riesgo o no, ¿verdad? La idea o la recomendación principal es que después de realizar el autoexamen, pues usted acuda con un profesional, ¿verdad? Para que la pueda orientar específicamente sobre el factor de riesgo que usted está presentando en ese momento. Vicky Chávez nos realiza la pregunta de qué tan cierto es que el cáncer también es hereditario. Existe una predisposición o un porcentaje de riesgo, ¿verdad? De que si una persona o un familiar tuvo este tipo de cáncer, sí puede haber alguna herencia, ¿verdad? Por decirlo de algún modo. Sin embargo, nuevamente, como hablamos en el principio, el porcentaje es bajo, que es de 15 a 20%, ¿verdad? El riesgo está, sin embargo, si la persona que presenta este riesgo, pues logra controlar todos los otros factores como la alimentación, la actividad física, ¿verdad? Pues el riesgo de padecer la enfermedad disminuye. El riesgo siempre va a estar si dentro de la familia hubo una persona que padeció, sin embargo, si esta persona se cuida y pues trata de tener un estilo de vida saludable, pues el riesgo disminuye, ¿verdad? Pero sí, el factor genético condiciona eh, y puede ser, sí condiciona para la enfermedad. A eso me refería. Sin embargo, el porcentaje es muy bajo e influye aún más el estilo de vida que puedan presentar. Sí, justamente tenemos este mes diversas promociones, ¿verdad? Que nos ayudan pues tener una orientación, como dije, más específica si alguna persona presenta algún riesgo, ¿verdad? O si dentro de la familia hay alguien que ya tuvo la enfermedad, no está de más que las mujeres de esa familia pues se realicen un chequeo, ¿verdad? Dentro del dispensario contamos con el mes rosa. Tenemos diferentes paquetes, ¿verdad? Que los pueden consultar en nuestra página para tener información, ¿verdad? Sobre qué incluye cada paquete y qué pueden esperar, ¿verdad? Siempre es importante la prevención. En este mes, pues se habla mucho, ¿verdad? De este tipo de cáncer, ¿verdad? Y el objetivo principal es prevenir, ¿verdad? Nosotros como Dispensario San José también buscando esta prevención, ¿verdad? Más que curar las enfermedades, siempre vamos buscando la prevención. Pues tenemos diversas promociones, entonces las invitamos y los invitamos a que se informen o revisen en nuestra página sobre los diversos paquetes que tenemos para este mes, siempre encaminado a la prevención.
En los comentarios acaban de agregar el WhatsApp, ¿verdad? O el número de teléfono en el que se pueden comunicar para obtener más información sobre los servicios que brinda el dispensario. Bueno, agradecemos tu tiempo, Emma, agradecemos toda la información que nos diste el día de hoy. La verdad es que para nosotros las mujeres ha sido o va a ser de mucha utilidad. Nuevamente, pues agradecemos tu tiempo y la presentación. Adicional a eso, también queremos agradecer de parte del Dispensario San José a las personas que se conectaron y que nos acompañaron el día de hoy. Les hacemos también la cordial invitación a que nos puedan acompañar en las próximas actividades, en las próximas charlas que se estarían dando por este mismo medio. El día viernes 21 de octubre vamos a tener una caminata por la lucha contra el cáncer de mama. Esta caminata va a dar inicio en el Parque de las Madres, hacia acá al dispensario, para que todas las mujeres nos puedan acompañar. Sería la caminata a las 2 de la tarde. Entonces, para que puedan acompañarnos. Y nuevamente, muchas gracias a todas. Gracias por su participación y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.